El imperio griego inició con Alejandro Magno. Cuando él entró a Jerusalén, lo hizo arrodillándose delante del sumo sacerdote para decirle, aquí estoy a su servicio, y terminó haciendo y dominando toda esa área, y fue donde Grecia se hizo imponente. Pero él llegó bien tranquilito, con una gran estrategia, porque era un gran estratega Alejandro Magno. Hay dos libros que hablan de un montón de cosas increíbles con respecto a esta época. Es el libro de primero y segundo de Macabeos. Y es una historia, la gente siempre dice, pero ¿por qué lo pusieron ahí? Esto es importantísimo. Vamos a ver mucha historia, mucha arqueología aquí, porque sin eso no vamos a entender muchas de las cosas que sucedieron. ¿Saben que en primera y segunda de Macabeos habla de todo esto? Pero sobre todo habla de un imperio que surgió, ya les voy a decir de dónde fue que surgió, como parte de esa ramificación griega. Tenía un líder, Antíoco IV Epifanes, porque él mismo se puso ese nombre porque él era el considerado su propio dios, ¿verdad? Entonces, los macabeos se rebelaron contra esa opresión de ese grupo político, pero se rebelaron no solo porque los estaban tratando mal. ¿Sabe qué hacían? A las muchachas que se iban a casar, a las judías vírgenes que estaban por casarse, se las daban a un general griego para que la estrenara y al día siguiente se casara. Pero lo que les colmó fue el montón de herejías y cosas que comenzó a hacer este Antíoco IV. Los macabeos eran un grupo que inició con este señor Macabeo y dijeron, pues aquí de por sí vamos a morir, que moramos, que tenga sentido. Fueron los que lograron ponerse enfrente a las atrocidades que él estaba haciendo. Ellos, gracias a que se pudieron rebelar hasta la muerte, pudieron entonces vencer este régimen. Por cierto, Macabeo quiere decir el que trabaja con herrería o con martillos. ¿Sabe que la fiesta Hanukkah, cuántos han escuchado de esa fiesta? ¿Nunca la han escuchado? La fiesta de las luces. Es en diciembre. Pero hay una razón de por qué ellos celebran esta fiesta. Y es porque vencieron a ese régimen. Tuvo que haber sido tan importante como el cruce del Mar Rojo, y por eso celebran el Pesaj. Los judíos. Para que ellos pudieran ganar esa guerra, el aceite que estaba ahí en el templo, no tenían suficiente aceite para encender la menorá. Y dice que les duró, ¿cuántos días? Dice 8 días, cuando debió de haber durado solo un día. Y en esos 8 días pudieron vencer. Ahora, recuerden que no se habla de este imperio porque hubo un silencio, hubo un silencio. El último profeta que habló, ¿cuál fue? El último profeta del Antiguo Testamento que habló, Malaquías. Después de Malaquías, pasaron 400 años y la palabra de Dios, nada, el Señor no se manifestó. Imagínense, 400 años sin la palabra. ¡Qué tremendo! Por eso es que no hay indicio de mucho de esto, porque quedó en silencio. Luego voy a volver otra vez a eso, pero ya está. Vamos con el de hierro. Dice Daniel sigue hablando. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como tal desmenuzará y romperá todas las cosas. Después del imperio griego viene el imperio romano. Y el imperio romano, ya ahí fue donde Jesús, ya ahí aparece, está bajo este imperio romano. Es más, esa Roma estaba dividida en dos, son dos piernas, ¿verdad? El imperio del occidente y el imperio del oriente. El oriente es en Constantinopla y el otro estaba en Roma. Entonces allí, hasta ahí, vemos que se está cumpliendo ese sueño que le dieron a Nabucodonosor. O sea que ya los judíos que habían escuchado esto, sabían que esto iba a suceder. Pero cada uno de esos imperios hizo algo con el templo de los judíos. El primero lo destruyó, que no quedara nada. Lo quemaron, lo destruyeron totalmente. El primer templo, el original, lo quemaron. En el segundo, en el imperio donde estaban los medas, se reconstruye
¿Recuerdan Nehemías? Nehemías está en esa época de los medas y de los persas. El Señor permite que puedan construir su templo y junto con Nehemías comienzan a restaurarlo y levantarlo. Ahora, el tercer reino no lo destruye, pero lo profana. Y ahí ya vamos a la historia de cómo se llamaba este señor. Antíoco Epifanio IV. Y apunta esta fecha, diciembre 25, antes de Cristo, 167 años antes de Cristo, un diciembre 25, sucedió algo. Él puso al dios Zeus, o Júpiter, ¿sabe lo que es? Llegar con una imagen de un dios, cuando el mismo Señor dijo, no te harás ninguna imagen de nadie que se lo ponga. ¿Cómo cree que se sintieron? Yo sentí un dolor en mi corazón, hermano. Un dolor. Porque para el pueblo judío, el templo, el lugar de adoración, el sumo sacerdote lo forzaba, este señor lo forzó a sacrificar un cerdo en lugar de un cordero. Entonces, estas cosas que sucedieron aquí fue lo que llevó a los macabeos, dijeron, hasta aquí, se meten con nuestras esposas, se meten con nosotros, pero que se metan con nuestro Dios y lo que Él nos ha mandado, hasta aquí llegamos. Porque todo el mundo está velando por su propia familia, mientras no me toquen mi familia, mientras no me toquen eso, ¿y qué? Pero si le tocan a su Dios, nos hace falta tener eso. Yo lloraba literalmente, me costó mucho pasar de un slide a otro porque no podía ni concentrarme. Yo sentí un dolor intenso en mi corazón y se los quiero transmitir. Que eso no es nada fácil, todo lo que han pasado. El pueblo de Dios. ¿Y cree que nosotros así solo porque estamos en la gracia? A cualquiera que encontraran leyendo la Torá, a cualquiera que encontraran teniendo las escrituras, las hacían quemarlas. Y después de quemarlos, los quemaban a ellos. Daniel 9:27. Durante una semana más, Él hará, ¿Él quién? Hablando de ese tipo atroz que iba a llegar, hará un pacto con mucha gente, pero a mitad de la semana va a romperse ese pacto. Gente que promete y no cumple, a la mitad dice que va a detener todos los sacrificios, todas las ofrendas, le prohibía a los judíos ir a adorar al templo, tenían que pasar primero por Júpiter y hacer todo. Ellos querían helenizar a los judíos y a muchos lo lograron. Lograron que aún sacerdotes, con tal de que ellos salvaran su vida, muchos hacían lo que este señor decía. Y dice, y un horrible sacrilegio se cometerá ante el altar de los sacrificios. ¿Qué más sacrilegio que cambiar un cordero por un cerdo? Hasta que la destrucción determinada caiga sobre el autor de estos horrores. Los macabeos fueron los que tuvieron la valentía de llegar contra ellos. ¿Sabe? Hubo una mujer, la mamá de ellos, vio cómo les sacrificaban, cómo martirizaban a cada uno de sus 7 hijos delante de ella y los vio morir en sus brazos. Este rabino, Eleazar, como él se puso en contra, ¿cómo van a poner un cerdo allí? Él dio la vida, le cayeron todos encima, lo partieron en no sé cuántas partes, porque él se negó rotundamente a hacer lo que le estaban pidiendo. Yo espero que ese mismo coraje lo tengamos muchos. Hablo de mí misma, yo digo, Señor, no sé qué haría yo si estuviera en esas situaciones, porque van a llegar, para eso estamos. El cuarto imperio, que es el de hierro, vuelve a destruir entonces el imperio romano en los años 70, ¿verdad? Destruyen lo que queda ya del templo. Y hasta este momento no se ha vuelto a construir, está en ese proceso. Ese fue el reino que conoció Jesús. Pero nos falta un detalle, nos falta. Seguimos leyendo lo que dice Daniel a Nabucodonosor. Los pies y los dedos que su majestad vio, y que eran en parte de barro cocido y en parte de hierro, serán un reino dividido. Vean que son 10. Un reino dividido que tendrá algo de fuerza del hierro, tal y como su majestad vio el hierro mezclado con el barro cocido. Y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido, ese reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, esos reinos se mezclarán. Pues estos reinos no se llevan bien entre ellos
pero aún así, y hubo guerras y de todo entre estos reinos, pero aún así se pusieron de acuerdo, o se van a poner de acuerdo, hacen alianzas humanas, pero no se fundirán el uno con el otro, así como el hierro no puede mezclarse con el barro. Es la Europa dividida en 10 países. Dice que Roma alcanzó, era el imperio más grande jamás establecido, por eso tenía algo de hierro. Roma sigue presente, hasta el día de hoy sigue presente.